Yo necesitaba conocer a Tini para saber si las dos queríamos hacer una canción juntas, no solo para darle la canción a la platea, digamos, ¿no? Y estamos en ese proceso de conocernos, es una tipa divina y la canción con Tini va a llegar y sí que nos hablamos de qué nos gustaría hacer y compartimos música y estamos en ese proceso y llegará cuando tenga que llegar. Bailo como Britney, visto como Cher. Bienvenida Lali a la previa de los premios Platino para América. ¿Cómo estás? Bien, muy entusiasmada. Faceta de presentadora, yo le voy a poder todo, te digo. Obvio. Un poco me tenés que tirar unos tips de cómo hablar en cámara. Muy contenta con Miguel Ángel Muñoz, nos venimos preparando hace un montón de días. Tarea no fácil, te digo, porque bueno, somos actores, sabemos movernos, pero bueno, presentar premios, la responsabilidad de nombrar semejantes directores, películas, series, hay algo de eso que me entusiasma un montón, por supuesto, por eso lo hago. Pero bueno, también me da cierto nerviosismo, que no suelo ser nerviosa, pero bueno, me gusta también sentir eso. Estuve ensayando mucho, toda la semana, mientras terminaba Sky Rojo, salía corriendo, me iba a los ensayos de Platino, así que dormí poquito, pero muy contenta. Obviamente te tengo que preguntar por el cambio de look, te digo que Sí, tus fanáticas no me pararon de escribir. Pasaron cosas. Averiguame si Lali vuelve al monocho. Yo soy muy de las que necesita cortar de cuajo con los looks, pero no por una cuestión frívola de look, sino por una cuestión de salir de esos personajes, de salir de esos momentos. Para mí el rubio representa, estoy como hace 3 años rubia. Claro, me puse rubia porque yo quería y después, claro, les gustó el rubio para Wendy, la serie duró mucho tiempo en su rodaje, después con la música me corté el pelo, pero seguí rubia, entonces hay como una especie de etapa que necesito cerrar siempre con los pelos y con los looks. Y bueno, y creo que hoy empieza una etapa nueva con este morocho, que es un poco lo que define la energía de mi año en adelante. ¿Y qué se viene? Mucha música, porque yo viste que me aburro de actuar también, me encanta, pero como el mundo de la música me tira mucho y me lo venía trabajando también un montón, y como venía un poco con un 360 siempre haciendo música, pero bueno, dedicándole mucho a la ficción, porque los tiempos de rodaje son largos. ¿Cuánto duró el de Sky? 2 años y pico, hace que estamos haciendo Sky Rojo. Y yo en el medio saqué un disco, en el medio empecé este disco nuevo. ¿Anunciaste tour? Anuncié tour, yo seguí siempre con la música y siempre será así, pero bueno, ahora pudiendo ponerle el cuerpo con los shows que se vienen, un tour que arranca en Buenos Aires, en el Luna Park. Ya tengo mis entradas. Vamos. Con la sorpresa de agregar este Movistar en agosto. Bueno, todo eso que sucede, que empezó a suceder para poder ponerle el cuerpo por fin. No solo sacar canciones, sino estar en show, estar en concierto y dedicarme 100% a la música, que es un poco lo que va a pasar este año. Y lo extrañabas un poco, ¿no? Yo te veía en la Breche, que pasaba, no sé, disciplina y te ponías a agitar con el público. Desesperada. Claro. No, con mis amigos, en una casa, ya era desesperante. Necesito hacer un show. Así que una alegría. A la distancia estoy empezando a producir estos shows. Llego a Argentina y mi agenda de ensayos es... No entendés lo que es. Pero bueno, para dar el mejor show de mi vida. Este va a ser sin duda el show más grande que preparé nunca. Genial. Porque bueno, después de 3 años sin tocar en Buenos Aires, merece Buenos Aires, merezco yo, merecemos los fans, todos merecemos que se nos vuele la cabeza con el show. ¿Realmente te imaginabas que en tan poquito tiempo, en minutos, en poquitas horas, se iban a agotar tan rápido esas juro fechas? Que no. Tengo ahí todos mis amigos. Yo te veía muy emocionada en el vivo. No, bueno, o sea, vos llorabas, yo lloraba también. Hay gente de testigo de que no entiendo, o sea, no caía. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y todos mis amigos y la gente que labura conmigo me decían, pero sí, si no tocas hace 3 años, la gente te quiere ver. Yo decía, sí, igual no termino de entender el nivel de amor y de interés me emocioné genuinamente mucho y esa noche no dormí pensando en el show y en cómo cambiar las ideas que tenía para... O sea, muy cebada, muy cebada, porque bueno, me han regalado esa sorpresa de que todo huele, de que no haya lugar. Me quedé sin entradas para mis primos del interior, me van a matar. Ahora no sé qué voy a hacer. Pero bueno, vamos a seguir tocando porque eso, o sea, esta sorpresa, este impacto, este interés por estar en el show, nada, me da la pauta de que hay que seguir metiéndole a generar más espacios de encuentro, más show, más gira, y eso siempre es lo más. De rodillas pidiéndome una lección. Una apreciación personal que tengo y quiero ver si la compartís. Siento que vos sos muy auténtica con tu música y no te dejas llevar tanto por las modas.
con Disciplina me parece que la rompiste y presentaste algo completamente nuevo. Sí. Yo dije, wow, Lali, esto es impresionante. Y después, bueno, con esta trilogía, ¿no? que presentaste, ¿vos lo ves de esa manera, que preferís seguir tu deseo y lo que vos querés experimentar y no hacer Sí. un reggaetón, por ejemplo, que tal vez hoy en este momento es Sí. lo que comercialmente Sí. genera dinero? Sí, está buena tu pregunta porque, o sea, siempre que uno habla de esto es súper, es personal, es una necesidad personal y artística. Amo el reggaetón, lo perreo hasta abajo, me lo pones, me muero. Amo que a mis colegas que hacen música urbana les vaya de puta madre. Hay algo en mi personalidad, desde que tengo uso de razón, que es no puedo con lo cómodo. No puedo, no me sale, no me define, no me interesa. Que no significa que quien lo haga está mal, ni mucho menos, es una apreciación personal para mí misma. Yo entro al estudio y si no, que lo he hecho en otras ocasiones donde no he estado al 100% cómoda con mis propias canciones, sin embargo me encantan y me encantan las etapas que he vivido y tenía que pasar por todas las etapas para llegar a esta edad, a este momento, con lo aprendido y con cierta madurez como para decir, yo quiero apostar por lo que yo soy Disciplina, yo soy esta música, yo soy estos productores, yo soy estas letras. Yo soy mucho más sincera cuando me subo al escenario de verdad que si tengo que armar un personaje. Yo no puedo. Que igual no decimos que puede llegar a venir un reggaetón de Lali también, ¿no? Pero olvídate, no hay canciones Lo necesito. para mover el culo hasta abajo, créeme que hay en el disco nuevo. favor. Pero bueno, necesitaba ahondar en sonidos y en lugares menos explotados o menos experimentados porque yo necesito entregar una pieza artística que sea diferente y que la gente diga, wow, no había escuchado esto todavía acá. Disciplina. Disciplina. Siempre fui así, si vos escuchás mi primer disco a bailar, te encontrás con algo así, con una intención, una declaración de intenciones de, bueno, che, creo que este pop nos está haciendo y es el que a mí me gusta y no me importa que me diga todo el mundo que no, cuidado que no se está haciendo mucho, que no sabes cómo te va a ir, que a mí nunca me importó eso de verdad, nunca me importó para elegir ningún proyecto y nunca me importó para meterme en el estudio y hacer lo mío. Así que yo apuesto porque quien escuche mi música escucha a Lali, de verdad. Y digas, creo que empatizo, creo que la entiendo, creo que me regala un sonido y una letra que no se parece a otra, por lo menos en nuestro contexto. Y eso a mí me pone muy feliz. Vamos a gritarlo juntos, a bailar. La última que te quiero preguntar, ¿es verdad que hubo una cena con Tini acá en Madrid? ¿Cómo va esa colaboración? Contame algo, adelantame algo. Sí, somos de cenar. No toda la vida está en Instagram, chicos. Yo sé que estamos todos acostumbrados a que nuestra vida actual, que yo también lo hago, Sí. es como compartir, acá cena, pin, foto del plato, pin, foto de mi cita con mi En amiga. realidad la cena se filtra por TikTok. Porque va una argentina Sí. a cenar a un restaurante, te cuento. No sabía. Va una argentina a cenar a un restaurante y dice, che, en la mesa del lado está Lali, Tini, Lizardo, seguramente algunos amigos más. Y ahí empieza esto de, ¿se vieron? ¿Cuántas veces se vieron? ¿Se está armando? ¿Se está escribiendo? Mira, te voy a ser muy franca. Nosotros, alrededor de todo lo que se armaba entre Lali, Tini, Lali, esta hilada, te lo digo bien de barrio, sí. porque ella es una artista espectacular, que la rompe, que le va bárbaro. Yo tengo mi camino, somos absolutamente distintas. Obvio. Siempre entendimos el porqué de la comparación, Obvio. pero bueno, la mala onda o que sea desde un lugar negativo, nunca lo compartiré ni nunca o sea, no va conmigo, no va con ella tampoco. Pero lo cierto es que alrededor de todo eso no nos conocíamos. Como personas, como minas. Claro. O sea, yo no sabía quién era Tini como persona y Tini tampoco Obvio. sabía. O sea, siempre la mejor cuando nos cruzábamos, pero. Tenían que conocerse, Sí, charlar. y la verdad es que nos conocimos hace un tiempo y generamos primero un vínculo personal. A mí tampoco me gusta hacer fits por hacer fits, que es una cosa que a mí me pasa, porque generen lo que tengan que generar para el afuera. Yo si hago un fit con alguien, créeme que yo conozco a la persona, charlo mucho. Y la van a romper. Si nos caemos bien de cuando llegue. verdad, como que esto que hablábamos de la música recién me pasa con lo vincular a nivel musical. Y yo necesitaba conocer a Tini para saber si las dos queríamos hacer una canción juntas, no solo para Obvio. darle la canción a la platea, digamos, ¿no? Y estamos en ese proceso de conocernos, es una tipa divina, conozco caras de ella que obviamente no conocía, ella Ay, qué mías, bueno, Lali. mías también, y creo que yo soy de la escuela de primero compartamos como seres humanos y después Me encanta. lo artístico va a llegar, y la canción con Tini va a llegar, y sí que nos hablamos de qué nos gustaría hacer y y nos compartimos música y estamos en ese proceso y llegará cuando tenga que llegar, pero mientras tanto yo ya me hice de una buena colega, ¿no? Y hay algo de es eso que... espectacular. Sí, a mí me importa mucho lo vincular, yo soy bastante más de eso que de la
alimentar la Es muy gilada. importante entre mujeres. Bueno, Lali, te agradezco Sí. muchísimo tu Gracias, tiempo. a vos. Te pido si invitamos al público de América a ver en vivo la alfombra roja y los Porque premios. salimos por América, Sí. así que chiques, no se pierdan la alfombra de los premios Platino en América. Argentina querida, en breve estoy ahí con ustedes, pero mientras tanto nos vemos acá en los Platinos. Un beso.